Así que tenemos ahí entonces la clase número 1, ¿verdad que sí? En la pantalla. Vamos todos a repetirlo entonces. Abraham fue justificado sin la ley. Abraham fue justificado sin la ley. Bueno, ¿por qué dice que Abraham fue justificado sin la ley? Porque la ley no existía en ese tiempo. Imagínense que Abraham pues vive en el tiempo de los patriarcas. Él está ahí en el tiempo de los patriarcas y él está teniendo pues una relación con Dios por la fe, no por ninguna obra, sino por la fe. Pero usted se da cuenta que la fe hace obrar. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta, porque ¿cómo usted va a poder decir que tiene fe y cómo la va a demostrar a aquellos que están a su lado? A través de las obras, porque la fe se transmite a través de las obras. Si nosotros vemos que alguien sana porque confía en Dios, Dios lo sanó, es porque tuvo fe. Entonces nosotros vemos exteriormente algo que él tiene dentro, que es la fe. Y como confió en Dios, Dios lo sanó. Se manifestó entonces la obra de esta persona porque buscó a Dios, oró a Dios, sabía que Dios lo podía sanar. Y así sucedió, entonces la fe se ha visto. Usted viene a la iglesia porque tiene fe. Usted no puede quedarse en la casa diciendo yo tengo fe, hermano, pero si no viene a la iglesia, usted adora porque tiene fe. Usted ora a Dios porque tiene fe. Hay gente que no ora porque no tiene fe. Dice, ¿para qué yo voy a orar? Si de todas maneras Dios no me escucha, dice. Entonces no tienen fe, ¿verdad? Y como no tienen fe, no tienen obras. Y eso es lo que la Biblia recalca en sí. Entonces el tema de esta lección es que Abraham fue justificado sin la ley. Podemos decir que Abraham fue justificado por la fe. Y hay un pensamiento central. Está en la lección y vamos a leerlo todo. Dice, debemos aceptar el único medio que Dios ha establecido en cuanto a la justificación para con él, que es la fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz. ¿Por qué la fe en Jesucristo? Porque es lo máximo de la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué en su obra redentora en la cruz? Porque él allí fue el sacrificio agradable a Dios para limpiarnos de todos nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Por esta razón es que aquí, en este punto, se converge todo lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento. Es el clímax de todo lo que ha venido sucediendo a través del Antiguo Testamento. Entonces, ya que Cristo está, no podemos nosotros regresar al sacerdocio arónico, porque ese sacerdocio no tuvo ningún efecto positivo en la fe de sus seguidores. No podía transformar la persona. No podía hacer a la persona templo y morada del Espíritu Santo. No podemos regresar a los sacrificios de los machos cabrillos, de los animales, porque el sacrificio de Cristo es el óptimo, el máximo sacrificio. No hay otro sacrificio fuera de él. Por esa razón, si nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 10, nos damos cuenta que hay una explicación muy hermosa con respecto a lo que son los sacrificios y de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 10, nosotros tenemos esta palabra maravillosa que dice a partir del versículo 1.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Sombra, que no es lo real. Si su sombra está reflejada en una pared y alguien va y golpea su sombra, usted no va a sentir nada. ¿Por qué no va a sentir nada? Porque es su sombra, no es usted el que está allí, no lo están golpeando directamente a usted, es a su sombra. Entonces la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que en el Antiguo Testamento esta gente estaba siendo aceptada por Dios en base a la sombra, pero el verdadero todavía no había llegado. El verdadero es Cristo. Cristo estaba preparando el corazón de esta gente para cuando llegara el verdadero. En el Antiguo Testamento Dios les enseñó a adorar a ellos, les enseñó a sacrificar, les enseñó a que supieran realmente lo que significa un sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53 testifica acerca de esto, que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, o sea, no lo real, no lo tangible, sino la sombra, no tiene la imagen misma de las cosas. Nunca puede. Y eso hay que entenderlo bien y está fácil de entenderlo. Nunca puede por los mismos sacrificios, ¿verdad? Hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, no puede el ser humano hacerse perfecto a través de la ley, porque la ley contiene la sombra de los bienes venideros. No podemos justificarlos. Razón tiene el apóstol Pablo de decir que nadie puede ser justificado por la fe, sino por la gracia. ¿Qué es gracia en sí? Es el amor de Dios en acción. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la gracia de Dios manifestada, el amor de Dios en acción. Y vemos entonces que esta ley era buena. Pablo dice: ¿será que la ley no es buena? Claro que sí. La ley es buena, porque sin la ley no hubiéramos conocido lo que es el carácter de Dios. Lo que se refleja en la ley es el carácter de Dios. El hombre conoce a Dios a través de la ley. Pero ahora tenemos a alguien que vino a manifestar no solamente la ley de Dios, sino que al mismo Dios. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me habéis conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. Así que, hermano, nosotros tenemos que entender que la ley era una sombra. Y si la Biblia dice que la ley era una sombra, tenemos que aceptar esto. Porque el que no lo acepta es porque se quiere justificar por medio de las obras. Y por medio de las obras nadie se puede justificar. Todos somos seres defectuosos, hermano. Por más que estemos queriendo ser más buenos el uno que el otro, todos somos seres defectuosos. Nosotros tenemos que ser de alguna manera nacidos de nuevo para poder vivir en Cristo Jesús una vida victoriosa, una vida de santidad. ¿En qué consiste que el cristiano puede vivir una vida de santidad? En que se despierta en él un deseo de vivir una vida de santidad. El que no ha nacido de nuevo no tiene ese deseo. Ama más el pecado que a Dios. El que ha nacido de nuevo
se siente mal cuando peca y se arrepiente y le promete a Dios nunca más hacerlo, porque ha nacido de nuevo. Busca la santidad. Es un deleite vivir con Dios, caminar con Dios. Es un deleite estar dedicado a Dios. Es un deleite dejar de hacer el pecado. Cada vez que él no hace aquello que ofende a Dios, se siente gozoso. Pero el que no ha nacido de nuevo, cuando no hace el pecado, se siente triste. Dice, ya, me hace falta hacer aquello, dice. Me voy para allá, que nadie me vea. Pero el que ha nacido de nuevo tiene deseo de buscar a Dios. Ama la santidad, se deleita en Dios. A eso Dios le llama perfección, imagínese usted. Cristo dijo, sed vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. David le dijo a su hijo Salomón, tú, sé perfecto delante de Dios. Imagínense. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Pero más adelante dice, pero nosotros que somos perfectos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es eso que el apóstol Pablo dice? No es que sea perfecto, pero luego dice que somos perfectos. Porque la perfección que Dios ve en nosotros es aquello que nos ambiciona para acercarnos a Él cada día. Ese es el amor a Dios. Deseo de consagrarnos a Dios, deseo de leer la Biblia, deseo de orar, deseo de pensar siempre en Dios. Cuando viene un mal pensamiento no lo anidamos, porque queremos vivir para Dios. Nos afecta, es como que nos agarraría o nos agarra alergia. ¿A quiénes acá les gusta la alergia? La alergia, hermano, ni tumba a nadie a la cama, pero anda siempre estorbando, ¿verdad que sí? Personas andan destornudando, otros andan con los ojos llorosos, a otros les salen no sé qué ronchas por acá y por acá. O sea, la alergia estorba. Una vez yo me fui a hacer el examen de la alergia y el doctor sacó ahí una caja con un montón de divisiones y en cada división tenía ciertos diferentes polvos de diferentes clases de árboles y de cuánta cosa usted. Y agarró y me puyaba así con una aguja y al rato viene con el resultado y me dice, señor Portillo, sí, doctor, le digo, el mundo es un enemigo, me dijo. El mundo es su enemigo. Aquí resultó que usted es alérgico a todo. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dije ahí, por casualidad, ¿no hay ahí una cajita que diga pecado? Tiene que haber esa cajita también. Que seamos alérgicos al pecado. Que cuando hagamos algo que no es debido, que entonces, imagínense, que cuando alguien haga algo que indebido, que le empiece a salir ronchas en la cara a usted. Le digo, ajá, ¿qué hiciste? Te están saliendo ronchas en la cara. Es que comí mucho chocolate, va a decir. Entonces, hermano, el que ha nacido de Dios, busca a Dios de verdad. No de mentira, de verdad, ama a Dios. Es una persona que se dedica a Dios, que camina con Dios como lo hizo Enoc. Por eso Enoc es un tipo de la iglesia, porque los que se van con la iglesia son los que caminamos con Dios. Entonces sigue diciendo que nosotros los perfectos, ¿quiénes son los perfectos entonces? Los que buscamos a Dios. Ahora, pregúntele a su hermano y hermano, ¿usted es perfecta? Hermano, ¿usted es perfecto? Pregúntele a ver qué le responde. A ver qué le responde. Entonces dígale, entonces ¿por qué me critica? ¿Verdad? Entonces ¿por qué me critica? ¿Por qué? Pero, aunque no seamos nosotros,
Perfectos en el sentido de la palabra, ¿verdad? Etimológica. Nosotros somos perfectos en el sentido de que somos aceptados por Dios. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién? Alguien puede venir, es que tú ya no sacrificas animales. Es que tú ya no guardas el sábado. Es que tú ya no haces esta liturgia. El punto es, ¿será que eso nos va a salvar? Nada de eso nos va a salvar. ¿Qué es lo que va a salvar en sí al pecador? La fe en Jesucristo. Porque Jesucristo hizo todo por nosotros ya. No hay por qué estar diciendo, esto Jesús no lo hizo todavía para mí. Lo voy a hacer yo porque Jesús no lo hizo. ¿Qué cosa Jesús no ha hecho? Jesús ya cumplió todo con la ley, hermano. Él es el hombre perfecto. Y dice Gálatas que el Espíritu de Cristo en nosotros clama Abba Padre. Y si el Espíritu de Cristo en nosotros clama Abba Padre, dice Romanos capítulo 8, nosotros también clamamos Abba Padre. ¿Por qué nosotros decimos Abba Padre? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Jesucristo está en nosotros. Y Jesucristo es hijo de Dios. Entonces somos adoptados y venimos a ser hijos de Dios. Así que Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe y esta fe fue el que lo salvó. Por eso nosotros tenemos que entender que si Abraham fue justificado por la fe, nosotros estamos viviendo ahora en esa fe que Abraham tuvo. Gloria al Señor para siempre. Nosotros, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a estudiar aquí en la lección, que esta fe es la que realmente nos ha justificado delante de Dios. No es la obra de cada uno de nosotros, sino que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces estamos entendiendo que la ley era sombra de los bienes venideros y que nunca fue la imagen misma de las cosas, nunca, y que no podía perfeccionar a aquellos que se acercaban a Dios. Y vamos a ver por qué no podía perfeccionar. Leamos el versículo 2 de Hebreos capítulo 10, versículo 2. Oiga bien lo que pasa acá. Dice Hebreos 10, 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero la conciencia de pecado no se iba. ¿Por qué no se iba la conciencia de pecado? ¿Qué es lo que realmente hace Dios cuando un pecador viene a sus pies? Limpia su conciencia. Le confirma a través de su conciencia que sus pecados han sido perdonados. ¿Verdad que sí? Y dice la Biblia, bienaventurado el varón cuyos pecados le son perdonados. Entonces ahí el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios porque el pastor se lo dice. Usted no es hijo de Dios porque el hermano se lo dice. Usted es hijo de Dios
porque tiene una conciencia limpia que le da testimonio de que la sangre de Jesucristo lo ha limpiado de todo pecado. Y esto, hermano, no es algo que amortigua nada más, algo que cubre, es algo que limpia totalmente. Dice la Biblia de que sirve de que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, si la mancha de tu pecado nunca se irá de ti. Hay gente que anda buscando a otros para pedir y preguntarles si lo que hizo es malo. Y el otro le dice, no, no es malo. Y ya se contentan, dice, eso no es malo porque fulano me dijo que no es malo. ¿De qué sirve que fulano le diga que no es malo? ¿De qué sirve que todo el mundo le diga que no es malo? Usted tiene que saber muy bien que si ofendió a Dios porque conoce a Dios. Y pedirle perdón. Y decirle al Señor, Señor, nunca más haré esto porque te he ofendido en gran manera. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento, hermano, que saca lágrimas. Un arrepentimiento que hace que uno se humille delante de Dios, se tira al piso y diga, Señor, he pecado contra ti, perdóname, te prometo ya nunca más hacerlo. Eso es en sí tener una conciencia limpia. Pero cuando usted crea que tenga una conciencia limpia, esa conciencia limpia va a hacer que usted sea agradecido con Dios. Y no va a ser para convertirse en un juez. Hay gente que tiene una conciencia limpia según ellos y empiezan a acusar a aquellos que ellos saben que no están bien con Dios. ¿Y por qué los acusa? Es que yo soy hijo de Dios, pero aquel es un pecador incircunciso. Nadie le da el derecho a alguien cuyos pecados han sido perdonados por Dios de convertirse en un juez. Usted tiene que estar agradecido de que Dios tuvo misericordia, de que Dios tuvo compasión, de que Dios fue un Dios, hermano, que nos encontró tirados y nos levantó, nos encontró sucios y nos lavó con su sangre preciosa. Mire lo que hacían los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 3 del capítulo 10 de Hebreos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué se hace cada año memoria de los pecados? Porque no son sacrificios perfectos. Y si algo que no es perfecto es aplicado, pues no va a ser perfecto lo otro. ¿Verdad? Lo perfecto, cuando es aplicado, hace perfecto lo otro. Entonces aquí decimos y leemos. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. ¿Se da cuenta? La sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Así que solamente los cubrían. Cuando un israelita llegaba al tabernáculo con el sacerdote y el sacerdote ofrecía el sacrificio, el israelita transmitía su pecado al animal poniendo su mano sobre el animal. El animal moría en vez de él. Pero el animal no podía limpiarlo de sus pecados con su sangre, sino que solamente lo podía cubrir. Y hay una gran diferencia entre cubrir y quitar. Usted puede tomar un manto y cubrir una mancha en la silla o en la mesa, pero la mancha está ahí. Aunque por fuera se ve todavía muy hermoso, ¿verdad que sí? Pero ahí está la mancha. Pero no hay cosa mejor que quitar la mancha. Porque la mancha va a avergonzar siempre que esté ahí. Pero al saber que no está la mancha,
a usted no le va a dar pena que venga alguien que por accidente quite el manto. Porque al quitar el manto va a haber la mancha y va a tener que pedir perdón de vergüenza. Pero así sucedía en el Antiguo Testamento. La sangre de los machos cabríos no podía quitar los pecados, pero Dios, al ver esto, envió a alguien, como está en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, oiga bien, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que trae los bienes venideros? Cristo. Es una comparación. Dice el versículo 1 del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Pero si leemos el versículo 11 de Hebreos 9, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, una creación material, física, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, hermano, tenemos aquí que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Nosotros ahora tenemos la bendición de que nos acercamos al Padre a través de Jesucristo. No nos acercamos al Padre a través de nuestras obras, sino a través de Jesucristo, con una conciencia limpia. Lo que Dios quiere es que tengamos una conciencia limpia, porque eso es lo que la sangre de Cristo hace: limpiarnos, limpiar nuestras conciencias, a fin de que estén purificadas delante de Dios. Porque la Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si Dios, hermano, se interesa en darnos a nosotros una conciencia limpia, es para que tengamos entrada en su gloria, para que tengamos nosotros los privilegios que Él ha prometido a todo aquel que le ama. Porque, hermano, la conciencia martiriza, ¿verdad que sí? ¿De qué sirve que todo el mundo te aplauda, si tú sabes que estás mal? ¿De qué sirve que todo el mundo nos elogie si nosotros sabemos que estamos mal? Ahí en la noche estamos en nuestra recámara y la conciencia dice: todos te aplaudieron, ¿verdad? Pero eres un hipócrita. Qué tremendo, ¿verdad? Todos te aplaudieron. Pero, ¿qué tal si todo el mundo se te viene encima? Y tu conciencia es tu amiga. Estás en tu recámara y a ti no te afecta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice: no te preocupes, tú estás bien delante de Dios. Eso es hermoso. Eso es lo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo dé testimonio a través de nuestra conciencia de que estamos bien con Dios. La Biblia entonces dice acá que los
machos, cabrillos y los sacrificios nunca hicieron perfecto a nadie, pero el sacrificio de Cristo sí hace perfecto a todos. ¿Por qué esta gente sacrificaba en el Antiguo Testamento? Porque estaba bajo la ley. Y la ley es indivisible. A no entender, si alguien quiere guardar un punto de la ley, tiene que llevar a cabo todo esto de la ley. Todo. ¿Por qué Pablo dice que Cristo es el fin de la ley? Porque Cristo es el sacrificio último y verdadero. Después de Cristo ya no queda más sacrificio. Leamos lo que dice el resto del capítulo 10. Leamos de nuevo a partir del versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No bien que dicen los pecados. Los pecados son las malas costumbres, las obras de los hombres. No dice el pecado. El pecado es en sí la vieja naturaleza. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, realmente vino a librarnos del poder de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza todavía la tenemos nosotros. Es el viejo hombre que está en nosotros. Pero hay un nuevo hombre que se ha formado a través de Cristo, el hombre espiritual. Entonces en nosotros están dos hombres, ¿verdad? El hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual y el hombre de pecado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que nos consideramos muertos al pecado, muertos a la vieja naturaleza y que vivamos para Cristo Jesús. Eso es la vida del cristiano. Todo cristiano debe saber esto, porque si no, no sabe ni cómo obedecer a Dios. Tiene que saber de que el hombre interno, el hombre interior, dice Pablo en Romanos capítulo 7, este hombre interior se goza en la ley de Cristo. Obedece a Dios, ama a Dios, quiere obedecer a Dios siempre. Y dice, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, del pecado adánico que hay en nosotros. Cada vez que alguien tiene deseo de ir a pecar, es el viejo hombre actuando en él. Cada vez que alguien quiere alejarse de Dios y no adorar a Dios, es el viejo hombre actuando en él. Pero cuando el nuevo hombre es el que está ejerciendo poder sobre el viejo hombre, nosotros vamos a estar acercándonos a Dios cada día, bendiciendo a Dios cada día. Porque el nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 4, es el que ha tomado lugar como vestidura nuestra. Porque nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo. ¿Quién es el nuevo? Cristo Jesús. Entonces dice acá, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto fue cuando el cuerpo de Jesucristo fue engendrado en el vientre de la Virgen María. ¿Por qué Dios le preparó cuerpo? Porque este cuerpo iba a servir de sacrificio. Ya no iba a ser un animal el que iba a morir por nosotros. Iba a ser un cuerpo engendrado por el Espíritu Santo y ocupado por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está la voluntad de Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se da cuenta? Hecha de una vez para siempre. Ya no queda otro sacrificio más. Por eso es que los sacrificios bajo la ley eran una sombra de lo que tenía que venir. Era algo tipológico de lo que tenía que venir. Una representación de lo que tenía que venir. Entonces, ¿cuál debe ser ahora nuestra
nuestra forma de pensar para ser salvos? ¿Será que podemos ser salvos por medio de la ley? Nunca. Ya la ley ha sido cambiada en la manera que es dada. Ahí en 2 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo habla de esto. Y en el versículo 3 dice, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, así como fue escrita la ley, en tablas de piedras. No en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que ahora la ley de Dios está escrita ¿en dónde? En nuestro corazón. Bajo un nuevo pacto, donde los rudimentos antiguos y los sacrificios antiguos y las ordenanzas antiguas que se componen en ritos y ceremonias han sido canceladas. Pero no han sido abolidas porque han sido escritas en nuestro corazón. ¿Cómo es eso que ha sido cancelada pero no ha sido abolida? Ha sido cancelada de lo exterior, para que el hombre no diga, yo me quiero justificar por la ley, yo cumplo más mandamientos que tú, sino que no ha sido abolida, porque ha sido escrita en nuestro corazón, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Todo aquel que venga a ser templo y morada del Espíritu de Dios, viene a ser recipiente de la ley de Cristo en su corazón. Y es guiado por ese Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:22 que hay fruto, ¿verdad que sí? 9 elementos de este fruto. Y el que está bajo esta guianza del Espíritu Santo, no está bajo la ley. Mire qué cosas. No está bajo la ley, está libre. Porque ahora no hay una obligación que viene de afuera hacia él. Porque cuando alguien nos obliga a nosotros a hacer cosas, hermano, no necesariamente lo estamos haciendo de corazón. Muchas veces uno va rápido y no quiere parar en la luz roja, pero uno tiene que parar. ¿Por qué uno para en la luz roja? Porque no quiere agarrar ticket usted. O porque quizá va a tener un accidente serio. Hay cosas que lo obligan a uno. Pero cuando la ley está en el corazón, entonces todo se hace de voluntad. Todo se hace, hermano, con un deseo que agrada a Dios. Usted viene a la iglesia no porque lo están obligando. Usted se levanta, se arregla y viene cantando en el camino, viene a la iglesia porque sabe que viene a adorar a Dios. Pero si usted viene a la fuerza a la iglesia, usted está obedeciendo a una ley exterior, no a la ley que tiene que estar escrita en su corazón. Entonces el apóstol Pablo explica esto acá en el capítulo 3 de 2 Corintios. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esto es asunto de confianza, hermano. Esto es asunto de fe. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual dice el versículo 6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí se está hablando de un nuevo pacto. En otras palabras, no se está hablando del pacto mosaico, se está hablando del nuevo pacto prometido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó a Cristo.
Pero como Dios había prometido a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones, nosotros los gentiles hemos recibido esa bendición, que es la tenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Oiga bien, aquí no está hablando de un estudio, está hablando de la ley escrita en tablas de piedras, ¿ok? No de la letra, lo que nosotros podemos ver. Los 10 mandamientos que están ahí, más todo lo demás que es escrito. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley mata. Mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Antes, cuando alguien en Israel, hermano, pecaba contra Dios en pecados de muerte, que son el adulterio, la blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano, no guardar el sábado, lo mataban. Dios decía que muera irremisiblemente. Quiere decir que no había sacrificio para ellos. Si ellos querían agarrar un corderito y llevarlo al sacerdote y decirle al sacerdote, aquí yo vengo porque yo adulteré, el sacerdote no podía ofrecer ese sacrificio, porque no había sacrificio para el adulterio. Por eso en el Salmo 51, cuando David ora a Dios por el adulterio que cometió, él dice, porque no quieres holocausto ni sacrificio, que yo lo daría. Yo tengo muchas ovejas, tengo muchos machos cabríos, tengo muchos animales, yo daría todo eso. Pero tú no quieres eso porque no hay sacrificio para este pecado. Mas al corazón contrito y humillado, tú nunca lo vas a despreciar, oh Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y quién fue el que se humilló por nosotros, hermano? ¿Quién fue el que dejó su gloria por nosotros? ¿Quién fue el que murió por nosotros? Cristo. Esa es gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, en el Antiguo Testamento, alguien pecaba, lo mataban. Por eso dice la Biblia, aquí Pablo, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, dando a entender, hoy en día alguien peca contra Dios, alguien comete adulterio, no viene un rayo del cielo y lo mata. Dios no da la orden de decir, iglesia, agarre piedras y mátenlo. Dios le da una segunda oportunidad. Dios le da una oportunidad para que se arrepienta de su pecado y que se restablezca y que se levante y que venga a ser un verdadero hijo de Dios. Pero la letra mata, la ley mata, mas el Espíritu de Dios vivifica, hermano. Luego dice, en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mire cómo el apóstol Pablo le llama ministerio de condenación. Yo no sé por qué hay mucha gente que quiere vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley es vivir bajo condenación. Pablo dice, el que por la ley se quiere justificar de la gracia ha caído. ¿Cómo yo me quiero justificar delante de Dios guardando el sábado? No es el hecho de que el sábado no se pueda guardar. Usted puede guardar el sábado si usted quiere. Si usted le quiere dar el sábado a Dios, déselo. El sábado Dios se lo acepta, si usted se lo quiere dar, pero no para que usted se pueda justificar. Porque realmente, hermano, nadie se puede justificar por la ley. Pero alguien dirá, no, yo quiero guardar el lunes. Bueno, si quiere guardar el lunes, guárdelo también. Dios se lo va a aceptar, ¿verdad que sí? Dios se lo acepta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios, hermano, que ahora no estamos nosotros bajo la ley. El que quiera
vivir un día para Dios, que se lo dé a Dios, así dice Pablo. Que nadie esté juzgando a otro por el día. El punto es el propósito de guardar el día. Si yo guardo el día sábado porque quiero vivir bajo la ley, entonces Dios no va a aceptar eso. Porque yo no me puedo justificar delante de Dios guardando el día sábado. No puedo hacerlo, sino que me justifico delante de Dios por lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Eso es realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, vemos nosotros que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en 2 Corintios, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Estas palabras, hermano, está claro, ¿verdad que sí? Algo que iba a ser abolido. Así que ahora tenemos algo que ha sido dado a nosotros y es algo que permanece para siempre. Y es la justificación por medio de la fe. El entendimiento de ellos se embotó. Y hasta el día de hoy los judíos no quieren aceptar a Jesucristo como el Mesías y como el Salvador. Ellos quieren aplicar los ritos de la ley. Ahí andan viendo cómo construir el templo, ahí andan viendo cómo restaurar el sacrificio, el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice el versículo 16? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay muchos judíos que se han convertido a Jesucristo y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y se están ganando a otros judíos para Cristo. Porque han tenido la salvación de Cristo en su corazón y el velo que antes les impedía ver lo que era de Dios ha sido quitado. Por eso es que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, dando a entender, esto ya no es para ninguno de ustedes, porque yo no voy a entrar acá en este tabernáculo, yo voy a entrar al tabernáculo celestial. Porque el velo lo que hacía era que cubría el lugar santísimo para que nadie entrara, porque si alguien entraba se moría. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ese velo que se rasgó, al rasgarse, hermano, no había nada de todas maneras en el lugar santísimo. El arca del pacto, del tiempo en que fue Judá llevado a Babilonia, desapareció. Dicen que Jeremías lo escondió. ¿Quién sabe dónde está el arca del pacto? Ahí en Apocalipsis dice Juan que vio el arca del pacto en el cielo, en el templo de Dios. Otros dicen que está en Etiopía. Y hay una casita ahí donde está el arca del pacto y hay uno que lo cuida ahí y se va a salir de hasta que se muera. Y cuando él se muera, entonces entra otro a cuidar el arca del pacto. Dicen que ahí está, dicen. No sé por qué Dios dejaría el arca del pacto ahí en Etiopía. Pero Juan lo ve en el cielo. Yo mejor le quiero creer a Juan que a cualquiera que los están diciendo que está ahí. ¿Verdad que sí? Porque si Juan lo vio en el cielo, pues a él le creo, hermano. ¿Por qué se le llevó Dios al cielo? ¿Quién sabe? Si se le llevó, no se le llevó o no se le llevó. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el arca del pacto? A mí ya no me interesa.
Eso era una representación nada más de la presencia de Dios. Pero ahora está Jesucristo, la presencia del Dios Todopoderoso. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mi hermano, hay libertad. El israelita andaba todo cohibido. ¿Por qué Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Se los digo a aquellos que andan con el peso de la ley, usted. Que andan ahí, mire, que los fariseos le ponían carga y carga y carga y carga. Pero el que viene a Cristo descansa. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo quiere explicarle a los romanos que la justificación no se obtiene por medio de ningún sacrificio ahora. Ahora, hay una pregunta. Si somos salvos por gracia, ¿será que tenemos que tener obras buenas? Claro que sí. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Que somos creados, somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Y oiga bien lo que dice. Para buenas obras que yo me voy a inventar. No. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A esto Pablo le llama la ley de Cristo. Quiere decir que en este tiempo de gracia, Dios ha preparado buenas obras para que nosotros las conozcamos, que sepamos cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida y vivir en esa voluntad de Dios. Y andar y vivir en esas buenas obras. Si usted lee el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo da la doctrina de la iglesia. Y ahí se dice lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Usted tiene que leer las cartas paulinas para saber la doctrina que Dios dio a la iglesia. Nosotros tenemos Santa Cena, que Cristo mismo lo estipuló. El apóstol Pablo la da como doctrina a la iglesia. Nosotros tenemos el bautismo en agua por sumersión. Nosotros tenemos una iglesia. Pablo fundó iglesias como las nuestras. Puso ancianos, líderes espirituales. Él mismo se quedó ahí en Éfeso pastoreando la iglesia que fundó en Éfeso. Pablo estableció diáconos en la iglesia porque Dios se lo ordenó. Más tarde estableció pastores en la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, él da estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no había antes en el Antiguo Testamento, hermano. La iglesia ahora, cada miembro de la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Eso no estaba antes en el Antiguo Testamento. Antes el pueblo de la tribu de Leví era solamente la tribu que tenía que funcionar como sacerdotes. Pero ahora dice la Biblia que todo cristiano es sacerdote delante de Dios. Usted es sacerdotisa, mi hermana. Usted es sacerdote, mi hermano. Usted puede hablar de Cristo, tiene la libertad de hablar de Cristo Jesús. Usted puede traer almas perdidas a Cristo, interceder por ellos en oración. Usted es un sacerdote de Dios, pueblo santo, real sacerdocio. Ahora usted puede estar lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios no derramaba los dones sobre Israel. Sobre alguna persona en particular, profetas y todo esto, pues él trabajaba. Pero en el Nuevo Testamento Dios derrama sus 18 dones en la iglesia. Así que cada miembro de la iglesia tiene una función especial en el cuerpo de Cristo. Pero esa función está ungida por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, yo soy de Cristo porque estoy en su cuerpo. Yo soy de Cristo porque tengo el Espíritu Santo.
Yo soy de Cristo porque mi cuerpo, mi espíritu, mi alma espiritual, mi cuerpo son santificados, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, guardándonos. ¿Por qué somos de Cristo? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 1 de Romanos, está la pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham según la carne? Nada. Abraham no halló nada según la carne. Él caminó por fe, por eso se le llama el padre de la fe. El pueblo de Israel era acreditado debido a los patriarcas. Aun cuando ellos oraban, decían: oh Dios, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínense, llegaban en el nombre de ellos. Pero ahora Cristo enseña que no es en el nombre de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Es en el nombre de Él. Cuando oráis, o cuando vengáis al Padre orando, venid a Él orando en mi nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Porque si Abraham, dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto es lo que pasa con el que se gloria según la obra. No, que yo soy bueno, se da el paquete, el mundo lo aplaude, anda buscando buena fama, ¿verdad? Anda diciendo como el fariseo: mira, Señor, mira, Dios mío, este publicano que tengo aquí a mi lado, este no sirve. Este es un manchón. Yo pago tus diezmos, yo doy las ofrendas, yo voy a la iglesia, yo doy esto, doy lo otro, yo oro 3 veces al día, pero este es un ladrón. Este le roba el dinero a sus mismos conciudadanos. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hacía el publicano? El publicano reconoció que sí era un ladrón. El publicano reconoció que sí era un pecador. Hay gente que solamente quiere reconocer lo bueno que es y no reconoce lo malo que es. El publicano dijo: ten piedad de mí, Señor. Sé propicio de mí, pecador. Lo que este hombre está diciendo es verdad, Señor. Yo soy un maloso. Yo no necesito tu perdón, pero sé propicio de mí. Más tarde Jesús dijo: digan ustedes, ¿quién de los dos salió justificado? ¿Y qué dijeron? Pues el publicano. Tuvieron que aceptar. Porque ¿quién de los dos fue perdonado por Dios? ¿O a quién de los dos escuchó Dios en sí? Aquel que se humilló. Repito, porque el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Nunca. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice el versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Mira, tienes que ir con el sacerdote, tienes que ofrecer esta ofrenda, tienes que pagar esta deuda con el Señor que prometiste hace 10 años y no lo has cumplido. Tienes que hacer muchas cosas para que puedas ser salvo. ¿Le dijo así? ¿Cómo le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Note bien lo que significa creer. Creer es poder. Cuando usted cree, se emana un poder que se extiende a su familia. Se emana un poder que se extiende hacia sus hijos, hacia su cónyuge, aquellos que usted ama, que viven con usted, porque usted cree.
Así que este no es asunto de opinión ni de idea. Creer es aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así le dijo el etíope a Felipe: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bautízame de inmediato, le dijo, que yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Así que creer es tener fe en Dios. Y el creer produce buena obra. Pero esa obra no es para uno justificarse, porque el que creyó ya está justificado. Ya está justificado. Hace la obra que es producto de la fe, de la creencia en Dios. No es que primero vaya a hacer la obra para luego creer en Dios. Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quiere decir, hermano, si alguien quiere cambiar, tiene que creer primero. Si alguien quiere que Dios lo libere del vicio, que Dios lo libere de una vida pecaminosa, tiene que creer primero. Hay gente que dice: hasta que yo deje el vicio voy a la iglesia. Nunca lo va a dejar, porque no hay poder en su vida. Pero cuando viene a Cristo, Dios le da poder y puede dejar el vicio. Eso es lo que Dios hace. Dice el versículo 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que si usted hace algo y quiere que Dios le pague, Dios le va a pagar. Ah, bueno, está bien. Yo voy a dar $100 a aquel pobre que está acá porque yo quiero que Dios mañana me dé 200. Es posible que Dios le dé 200. ¿Verdad que sí? Si usted es bueno, usted va a encontrar gente buena que lo va a ayudar también. Pero eso no lo va a justificar para entrar al cielo. Usted puede ser una persona muy popular y la gente puede decir: wow, don Tiburcio sí que es tremendo usted. Tiene buen corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gente de buen corazón? Y no necesariamente cristiana, sino que hay gente que vive en tu vecindad que, hermano, se quitan el bocado de la boca por dárselo al hambriento. Ojalá que nosotros los cristianos fuésemos así, ¿verdad? No, pero dice Santiago: ¿cómo que tú le vas a decir a tu hermano que te vaya bien? Ahí te cuidas, te subes en el mejor autobús y no le das nada para el viaje. Y si te quedas buen religioso, dice: eso no es una buena religión. La religión verdadera, dice Santiago, es aquella que le da de comer al hambriento, que bendice, que muestra el amor. Pero déjeme decirle, por muy bueno que nosotros seamos, si no creemos en Dios, todo eso es vanidad. No por obras para que nadie se gloríe. Pero alguien dice: como de todas maneras ayudar a mi prójimo y darle aquí y darle allá no me lleva al cielo, pues mejor no lo ayudo. Yo solamente mejor creo en Dios. No, no. Las buenas obras que Dios ha preparado están incluidas en eso también. ¿Se da cuenta? En otras palabras, tú haces buenas obras porque has creído en Dios. Algo te motiva a ayudar a tu prójimo, a bendecirlo, a estar con él, a no dejarlo solo. Porque quieres manifestar lo que ha sido derramado en ti por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? Tú no puedes decir que tienes el amor de Dios si no tienes el Espíritu Santo. Es por demás. Es como que yo aquí se me vaya la voz diciéndole a todos que amen a su hermano. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a amar? Es mejor que les diga que se llenen del Espíritu Santo, porque cuando ya el Espíritu Santo está en ustedes, Él va a producir amor. Porque dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Una buena relación contigo, ¿verdad que sí? Al tener una buena relación con uno mismo, hermano, uno manifiesta el amor de Dios. Así que es obra que es producida por la fe.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? En la incircuncisión. En otras palabras, estando en la ley o sin ley. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Los judíos despreciaban al incircunciso. Nosotros los gentiles éramos para ellos perros, porque no somos circuncidados. Mas, sin embargo, Abraham fue justificado no por la circuncisión o durante la circuncisión, sino antes de ser circuncidado, él fue justificado. ¿Por qué? Por la fe. El apóstol Pablo quiere decir que esta salvación no es solamente para los judíos, esta salvación de gracia, sino también para los gentiles. Porque así como Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, entonces quiere decir que Abraham está validando la fe de nosotros los gentiles. Esa fe que nos salva delante de Dios. Y luego dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal. Nota bien, no para ser justificado, sino como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1, llegaban unos de Jerusalén a predicar a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y les decían, si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos, porque se tienen que circuncidar conforme al rito de Moisés. Esto era lo que ellos predicaban porque estaban viviendo bajo la ley. Pero esa ley, ellos por ser judíos podían vivir como ellos querían o quisieran. Pero el punto es que el gentil no está obligado a guardar la ley. En ningún punto de vista. El gentil es circuncidado del corazón por la fe en Dios. Porque Cristo ya fue circuncidado por nosotros. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre. Oiga bien lo que dice acá, eso es importante. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Así que nuestro padre es Abraham, en el aspecto de que estamos en esa misma fe. Le digo, Dios, y multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Quiere decir, su descendencia que iba a ser física. Esa descendencia que son los israelitas. Pero luego le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Su descendencia espiritual. Y si usted lee ahí, en Romanos capítulo 11, nosotros éramos ramas silvestres y fuimos injertadas en el buen olivo, en el olivo que representa la vida espiritual de Israel, mientras que la higuera representa la vida religiosa de Israel, y mientras que la vid representa la política y el reino de Israel, el olivo representa la vida espiritual de Israel. Nosotros los gentiles hemos sido injertados en el buen olivo, en esa fe prometida a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que dice Pablo más adelante. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Quiere decir, hermano, que la fe nuestra es contada por justicia de parte de Dios. Y padre de la circuncisión, aquí viene entonces ya al lado de los israelitas. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Quiere decir que si el israelita viene de Abraham y él es circuncidado, esto no le va a ser suficiente para entrar al cielo. Tiene que tener la misma fe que tuvo Abraham para poder ser salvo. Si no tiene esa fe, su circuncisión no vale nada. Por esa razón, hermano, nosotros tenemos que entender
que Jesucristo, cuando hablaba con los judíos, porque ellos se gloriaban y decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, y tú te crees mejor que Abraham. Jesús les dijo, miren, ustedes, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Porque Abraham se gozó en ver mi día, pero ustedes no se están gozando. Y más adelante le dice, vosotros sois hijos, pero de vuestro padre, el diablo. Mire qué cosa usted. Así que por ser israelitas no necesariamente iban a ser hijos de Abraham y obtener el cielo o entrar al reino. Nicodemo era hijo de Abraham. Nicodemo era descendiente de Abraham. Pero ¿qué dijo Jesús? Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, le dijo. Juan el Bautista predicaba y decía, no os digáis en vuestro corazón, nosotros somos hijos de Abraham. Para no ser bautizados, ya la salvación la tenemos automática en nuestra vida. Porque de cierto os digo, que aún de estas piedras, Dios puede levantarle hijos a Abraham. ¿Quiénes son las piedras? Nosotros, que ahora somos piedras ungidas, dice Pedro, para estar en su presencia. Dice Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tanto el israelita como el gentil, si es de fe, es hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y mire cuál es la bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? El Espíritu Santo a toda su descendencia. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Siervos, siervas, todos ellos profetizarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Nosotros venimos a ser hijos de Abraham ahora, porque hemos alcanzado esa promesa. La promesa del Espíritu Santo. Pónganse de pie. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que hemos recibido en esta clase. Para que sepamos que no es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús.